Hay un sueño que muchos médicos ecuatorianos tienen, pero pocos se atreven a decir en voz alta: hacer la especialidad en Estados Unidos. Y no es porque no se pueda, es porque el camino es tan largo, por ahí tan caro y por ahí tan confuso que la mayoría se rinde antes de empezar. Hoy traje a alguien que no se rindió, que hizo los steps en Ecuador y que aplicó a la residencia en New York, y que el lunes del Match Week recibió la noticia que ningún médico quiere recibir. Pero lo que pasó después es lo que necesitas saber. Esto es Medna Sin Filtro. Hoy nos acompaña Brian Ventimiglia. Él es médico ecuatoriano, residente de primer año de cirugía general en el Brookdale Hospital Medical Center en Brooklyn, Nueva York. Además, participa en investigación en cirugía cardiotorácica y colabora en investigación en cirugía mínimamente invasiva. Pero lo que hace especial su historia es cómo llegó. Paso a paso por el proceso del USMLE durante el Match 2026, vivió algo que muchos médicos internacionales temen. De eso vamos a hablar hoy. Brian, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Gustavo? No, muchísimas gracias al equipo de Venda por la invitación a este conversatorio. Pues para mí es un honor y poder estar compartiendo mi historia, que la vengo compartiendo hace más de 3 años y creo que ha sido muy grato poder compartirlo con gente de mi propia nacionalidad, de mi propio país y también en Latinoamérica, que entiendo que venir a Estados Unidos, hacer cualquier tipo de carrera es problemático. Tiene muchas barreras que uno suele enfrentarse, entonces considero que es una manera mía de poder devolver lo que yo entiendo he tenido muchos privilegios con respecto al apoyo que he tenido económico y tal. Y yo poder devolver esto a la comunidad, pues para mí es un honor. Genial, la verdad es que sí, seguimos mucho de tus redes y seguramente muchas personas de las que están hoy en este mismo momento escuchando el podcast siguen mucho de tu proceso, así que vamos como que a ir guiando un poquito y te pregunto, por ejemplo, si un médico ecuatoriano está escuchando eso o latinoamericano, porque obviamente el camino es muy parecido para todos los IMG, y quiere hacer la especialidad en Estados Unidos, ¿por dónde empieza? ¿Cuál sería el paso a paso desde Ecuador o desde un país de Latinoamérica? Ok, y yo siempre me escriben a preguntarme cuándo empiezo a preparar para los steps, porque entienden que es el primer paso, la primera barrera que uno tiene que aprobar. Y yo siempre digo, si estás en la carrera de medicina, es el momento indicado, porque los americanos que estudian acá medicina, normalmente ellos dan los steps durante su preparación. Entonces, ya de por sí, cuando nosotros nos graduamos, ya tenemos una desventaja, que es que ellos ya tienen los exámenes dados. Entonces, ellos pueden dedicarse a otras cosas, a hacer investigación, a hacer su aplicación. Entonces, yo siempre digo, si estás en la carrera de medicina, aprovechen ese momento y ahora hay muchos recursos, pueden ver mis videos, hay cualquier cantidad en YouTube para que tengan una guía de cómo más o menos qué empezar a hacer, pero lo primero son los exámenes, el Step One. Si ya te graduaste como yo, que yo realmente mi decisión fue tarde, ya casi en la rural prácticamente yo tomé la decisión de venir acá. Igual, ya es lo que tienes, se te va a poner más competitiva la cosa, pero igual, los exámenes es lo primero y yo siempre digo, no esperen a ser expertos o ustedes quieren como que ser lo más fluyentes en el inglés para poder empezar a estudiar, no es así. Empiecen a prepararse para el Step 1, que es la primera barrera. Ya les digo, recursos hay muchos cursos también que los hago virtuales. Eviten gastar tanto dinero, eso es una de las cosas que también les voy advirtiendo porque va a haber millón cosas ahora en internet. Pero sí, primero los exámenes, ese es mi primer consejo. Y algo a tener en cuenta que maybe más adelante lo podemos ir hablando un poco es el tema económico, si es algo que tienen que considerar, porque la verdad, y es algo que no me gusta de este proceso, es que si no tienes el apoyo económico suficiente por parte de tu familia o quien sea que te esté ayudando, sí se vuelve complicado. Sí, no es justo, lamentablemente, pero es complicado porque los exámenes, cada examen vale $1000, las certificaciones valen $1000, la aplicación al match se te van como 4000, $5000 en la aplicación. Entonces, sí es un gasto que debes de considerar. Las rotaciones, que es otro tema. Entonces, hay cosas que hay que irlas poniendo a la mesa antes de tomar esa decisión de venir a hacerlo ahí. Porque no es solo aprobar los exámenes, lamentablemente, sino es un sinnúmero de cosas que van en tu aplicación. Seguramente. En realidad eso, topaste muchísimas partes importantes que vamos a irlas descomponiendo poquito a poquito ahora. Y te pregunto, entonces, ¿antes tenías otra opción como para especializarte o siempre estuviste encaminado a eso? Siempre fue cirugía, sin embargo,
España fue una de las opciones al inicio que lo había considerado porque es mi propio idioma, culturalmente maybe te sientes más conectado, em, y también tenía familia en España, entonces dije, bueno, tal vez sea la mejor opción. Pero Brasil también fue una opción, sin embargo, luego como que yo estaba viendo las opciones y viendo dónde está la cirugía robótica más avanzada, porque a mí me encanta cirugía robótica, es lo que quiero hacer en el fellow, y al final me di cuenta que era Estados Unidos y lo hablé con mi familia decidió apoyarme pues en el tiempo que me iba a tomar, y pues bueno, se tomó la decisión. Pero sí, España fue una de las, fue mi primera opción de hecho, hasta que lo conversé con mi familia y ellos se dieron cuenta que podían apoyarme, entonces ahí terminé de tomar la decisión. Perfecto. Una cosa muy importante que también nombraste es el tema de la definición temprana, ¿no? Es decir, es difícil dentro de la carrera realmente decidirte por algo tan rápido, es decir, sabiendo queriendo saber en segundo o tercer semestre que ya quieres ir a hacer cirugía, ya quieres ir a Estados Unidos, es difícil por ese contexto, es complejo para un IMG llegar y, como dijiste, recién prepararse después de la carrera. Entonces, tu consejo básicamente sería que inicien durante la carrera. Hay universidades que ya te dan ese proceso, ¿no? Que te van preparando como para un USMLE. ¿De qué universidad eres, Bray? De la Universidad de Guayaquil. ¿Está bien? Eso es una de las cosas que me gusta mencionar cuando a veces me preguntan de qué universidad vengo, porque yo cuando preguntaba, a mis compañeros o a docentes de la carrera sobre Estados Unidos o sobre España, siempre me decían que Estados Unidos era imposible, que Estados Unidos era un país donde tú tenías que volver a estudiar todo, que no lo pienses, o sea, como que eran estaban muy cerrados de que Estados Unidos no era una opción. Y entiendo, porque lamentablemente, en la Universidad de Guayaquil, la mayoría de los que estábamos ahí no teníamos una situación económica tan buena. Entonces, eso sí es un factor que influye a la hora de venir acá, como lo mencioné hace un rato. En cambio, se hace más viable las opciones de ir a Latinoamérica o hasta España. También se considera creo que más viable. Pero no conocer a nadie en el proceso al inicio fue un poco duro porque no es como, oh, ya esta persona en la universidad mía lo logró. No tienes a alguien a quien le puedes seguir, a quien te puede servir de mentor, pero, ya luego vas conociendo personas de otros países, pues, y ya te vas alineando, ¿no? Entonces, también para que lo consideren que de donde ustedes se gradúen no tiene que ser un factor que influya en sus logros a futuro. Al final, la carrera de medicina en cualquier lado es buena, simplemente ustedes tienen que poner de su parte. Yo siempre, he creído que en medicina, al menos, es muy, autoeducación. O sea, ustedes pueden tener los mejores docentes, la mejor carrera, la mejor universidad que pagan $10,000 el semestre, pero si ustedes no están apasionados por lo que están estudiando, no va a servir de nada. O sea, al final no van a ser buenos profesionales en lo que quieren hacer. Súper importante esto, ¿no? No depende de dónde estés, sino cómo te desarrolles en esto. Pero ahora sí hablemos un poquito más y desmenucemos un poco más. Para la persona que pregunta, ¿cuánto dinero gastaste desde el mismo proceso de dar el Step One hasta cobrar tu primer sueldo ahí en New York? ¿Cuánto sería tu budget o lo que necesitaría una persona? Sabes que hasta el día de hoy no he sacado un presupuesto total, pero haciendo unas cuentas, yo creo que se han de haber ido entre 20 a $25,000 en total. Pero ojo, esto no tiene que ser para todos. En mi caso específico, fue porque yo no sabía que había otra manera de estudiar los exámenes y yo pagué Kaplan. Kaplan vale $10,000, Sí. ¿ok? Y eso que haciendo promoción y tal, pues logré que no me cobren el segundo año. Si no, me hubiera salido mucho más caro porque ya el contenido en las redes y tal, pues me ayudó. Pero esos $10,000 me los pude haber ahorrado si me hubiera quedado en mi país estudiando y avanzando desde allá, ¿no? Mientras trabajaba, ¿no? Entonces, claro, o sea, al final yo tuve que ahorrar en la rural, trabajar en la pandemia me ayudó también a tener ahorros. Entonces, hubieron ciertas cosas que tuve que irlas dejando guardadas para como un fondo. Igual mi familia decidió apoyarme, entonces eso fue un factor que también lo consideré, si no, no me hubiera alcanzado, pero más o menos yo creo una persona ahorrando lo que más pueda, no deja de gastarse al menos unos 10,000 a $15,000 en la aplicación. Eh, Maybe sin considerar el viaje a Estados Unidos, en las rotaciones. Las rotaciones dependen, o sea, eso también es otro tema, pero a veces cuestan, a veces no.
Entonces todo depende ahí qué tanta suerte tengas y a quiénes contactes. Pero también es algo a considerar porque durante tu rotación tienes que alquilar un departamento si no tienes familia ahí y eso es un gasto que también se viene. Perfecto. Y, por ejemplo, hablando del método, dices que en realidad consideras que hay otras maneras de estudiar que un curso A o B. Pero, ¿consideras que uno puede hacerlo mientras está trabajando o haciendo alguna otra cosa, o crees que uno debe dedicarse por completo a estos exámenes y solo a eso? Okey, esa es una buena pregunta y la verdad que va a depender mucho. Yo he dado mentorías, para el Step 1 y para el Step 2 a ya muchísimos alumnos, y he tenido casos y casos. Por ejemplo, tengo el caso de una doctora de Colombia que ella, estaba en emergencias haciendo guardias, tenía turnos y creo que alcanzaba a estudiar como 3 horas al día para los exámenes, pero y aparte tenía hijos. Entonces yo decía como que, guau, ¿cómo se organizaba ella? No tengo ni idea cómo lo lograba hacer, pero le dedicaba al menos 3 horas al día a los exámenes. Y he tenido casos en los que se dedican full time y aún así les toma más tiempo que esta persona que está como trabajando y con hijos y con sus responsabilidades más fuertes. Entonces creo que depende mucho de las bases que hayas tenido en la carrera, depende qué tanto hayas sido en cuanto a tu educación normal, o sea, como que te ponías a leer, te ponías a actualizarte de las cosas, a entender los mecanismos fisiológicos, fisiopatológicos, porque los exámenes son de bases muy, ¿cómo se puede decir? Como son las bases fisiológicas, las bases genéticas, son cosas muy pequeñas que a veces uno dice: "Ah, esto no me sirve, ¿por qué lo voy a estudiar?". Entonces, creo que va a depender mucho, pero normalmente uno se puede autoeducar para este proceso. Yo creo que lo que sí necesitas es tener una guía. Ya, hay personas que no necesitan que les des clase, pero al menos una guía sí necesitas de qué tienes que estudiar, cuánto tiempo, como poner tu cronograma, qué materias son las más importantes que tienes que prepararlas, cómo hacer las preguntas, qué bancos, qué recursos son los más importantes, cuáles no te sirven. Como que esas cosas sí son importantes saberlas, para tener como una guía, ¿no? Y hay personas que necesitan clases, hay personas que necesitan tutorías uno a uno, explicar una materia específica porque no la Claro. entienden, entonces eso es otro tema, pero en promedio, o sea, para ahí adelantar un poco, son de 6 a 12 meses la preparación para el Step 1. Excelente. Y bueno, después, necesitas rotaciones porque necesitas cartas de recomendación, obviamente. ¿Qué tan importantes son las rotaciones? ¿Qué tan difícil son de conseguir? No sé, ¿alguna experiencia importante de estas rotaciones que nos cuentes? Okey, para cerrar el capítulo de los steps, entonces terminas el Step 1, el Step 2, el Step 3 es opcional y el OET. Entonces, dentro de todo esto también son las rotaciones, que es lo que mencionas. Las rotaciones, va a depender. Hay muchos hospitales que las ofrecen abiertamente. O sea, tú puedes buscar, pones, me invento, ¿no? Que está muy famoso ahorita Lenox Hill, porque está una serie de Netflix, y pones General Surgery, ya, cirugía general, y pones, rotación, o observership, o shadowing, y le das enter y ahí te va a salir. Entonces, muchas veces te sale al inicio ya como el contacto, cómo mandar tu aplicación, cuál es el costo. La Universidad de Miami también lo tiene. Y a veces el fee son de $200, cosas administrativas que cubre la parte de tu ID y todas las cosas que te dan. Pero hay programas que no te lo ofrecen abiertamente, ¿ya? Y para esos programas tú tienes que escribir a los attendings que trabajan ahí. Por ejemplo, conoces, así mismo, yo lo que hacía era poner el nombre del programa y poner cirugía general y me iba siempre a las páginas. Aquí es como, creo que una norma que tengan a todo el faculty, a todos los que son parte del staff dentro de la plataforma, de la página web. Entonces tú ves ahí los nombres, los comienzas a buscar, los googleas, algunos hacen investigación, entonces los puedes encontrar en papers, el email y les mandas un email. Como que sí, doctor, le hablas sobre ti un poco, muy corto, y le dices que estás interesado en rotar con él porque te gustaría aplicar a cirugía, bla, bla, bla. Y así se te puede abrir una oportunidad de rotar. Y la verdad, muchas veces ahí no te cuesta nada. Muchas ocasiones en esas aplicaciones no te cuesta nada, porque él te hace como el patrocinio, entre comillas, pero tú lo puedes seguir solo a él, ¿no? Entonces, hay también diferentes tipos de rotaciones que son como inpatient, que vendría a ser estar en un hospital, outpatient, que sería estar en una oficina, simplemente con consulta que vienen a hacerse revisión, follow-up, curaciones de heridas, como cosas simples. Entonces, todo depende.
También depende de la especialidad, o sea, en medicina interna es muy diferente el las rotaciones, también como el contexto general de tu aplicación a cirugía, que es mucho más competitiva, ¿no? Entonces, por lo general ahí te piden mucho inpatient, quieren que seas como tenga experiencia de tratar pacientes en piso, de entender cómo evolucionar notas y cosas así. Perfecto. Y preguntas de la gente ahora. ¿Por qué el 3, el Step 3 es opcional? Ok, esa es buena, porque el problema es que el Step 3 realmente todos acá, quienes se gradúan, lo dan una vez que ya entran a la residencia. O sea, yo ahorita, por ejemplo, estoy con varios corresidentes, la mayoría tienen que dar el Step 3. No es una obligación, es simplemente para poder como tener tu licencia activa aquí en Estados Unidos y pasar después del primer año que puedas pasar al segundo año. Aquí el primer año lo consideran como internado. Por eso todos nos van a decir intern. A pesar de que seas residente del primer año es el intern year, porque es un periodo de adaptación, de entender y poder como manejar a tus pacientes en piso y tal. Entonces, la mayoría tienen que tomar ese examen en tercer año. Nosotros como ya nos graduamos, al tú haberte graduado, ya ser médico y tener la licencia activa y haberte dado el Step 1, el Step 2 y el OIT que te permite tener el certificado que lo tengo por ahí atrás, Ujú. te permite aplicar el Step 3. En cambio acá, como yo lo di antes de la aplicación, de hecho lo di el año pasado como en agosto. En cambio acá, para los que se gradúan acá, ellos recién terminaron la carrera de medicina hace unos meses, recién se graduaron y entraron ahora. Entonces, obviamente no van a tener tiempo para el Step 3 en ese periodo entre que se gradúan y tal, pues es imposible que tengan todo rápido. Entonces, Es decir, normalmente la gente lo da en el primer año. okey, es decir, no es tan opcional, sino que puedes entrar sin el Step 3, pero en algún momento tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo Perfecto. claramente. Algunos programas te lo obligan a hacerlo en el primer año, algunos te lo permiten hasta el segundo año, pero todo depende. Normalmente hasta el primer año. Si no lo apruebas, en el primer año no puedes avanzar al segundo año. O sea, eso es Ujú. una norma. Yo lo di porque yo sabía que mi primer año iba a ser muy duro. Mi idioma nativo no es el inglés y a pesar de que he estado 3 años acá, aún así te complica el hecho de, ¿sabes? Los pacientes tienen diferentes acentos, es muy duro. Entonces yo quería centrarme a lo mío, ¿sabes? Como que no tener un examen que tener que estudiar y tal, Claro. aparte del examen de cirugía que tenemos que dar cada año, que también es importante, ¿no? Sabes que hicimos algunas preguntas en Medna estas semanas y también nos preguntaron por qué hay más personas haciendo match en medicina interna y por qué no se ve tanto match en cirugía. ¿Hay una diferencia en la capacidad de entrada? ¿Es porque es más cotizada? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son también las opciones más tomadas por las personas? Ok, esa es una buena pregunta. Y de hecho, cuando alguien me pregunta, quiero hacer los exámenes de los steps, yo le digo, ¿qué especialidad quieres? Es lo primero que quiero saber porque el camino es muy diferente. Lo que pasa es que medicina interna, pediatría, medicina familiar, psiquiatría, estas cuatro ramas son como vendrían a ser parte de la atención primaria aquí en el sistema de salud. Entonces, prácticamente son como el primer panel de médicos que van a ver acá. Cirugía plástica, dermatología, otorrinolaringología, por ejemplo, ortopedia. Esas son áreas que no necesitas tanto traumatólogo como médicos internistas, como médicos familiares, como pediatras, al igual que cirujanos, ¿no? Digamos que cirugía general es de las menos competitivas en las quirúrgicas, Ujú. porque aún así cirugía general cubre mucha clínica, mucha parte quirúrgica, pero por ejemplo, traumatólogos solo se dedican a fracturas, solo se dedican como a una rama muy específica en la parte quirúrgica. Entonces, eso se vuelve mucho más competitiva porque asimismo las plazas que ofertan son menores, porque obviamente no necesitan tanta ortopedia aquí en el país. Eh, pero esas plazas también lo que las hace difíciles de entrar es que normalmente quienes se quedan en esas plazas son los médicos americanos, quienes estudiaron acá. Y la carpeta de ellos es muy diferente a la de nosotros. O sea, ellos tienen investigación desde sus primeros años. Algunos ni siquiera entran a medicina. Yo trabajo con uno en NYU que él ni siquiera es estudiante de medicina y tiene más papers que los que yo he hecho. O sea,
tiene una cantidad porque se tomó un año para hacer investigación antes Claro. de entrar a medicina. Entonces, eso es algo que no pasa con nosotros. Uno termina el colegio y para uno entras a medicina y ya, uno no es que se toma un año de ponerse a hacer esta investigación o algo, eso es imposible en mi país. Entonces, esas cosas nos ponen en desventaja y quienes quieren hacer plástica, quienes quieren hacer cirugía, quienes quieren hacer ortopedia, normalmente ya tienen ese foco desde que entran a medicina. Entonces, toda su carpeta es especializada en el área. Entonces, cuando ves ese CV, tú dices, este quiere ser cirujano plástico, este quiere ser traumatólogo, este quiere ser dermatólogo. Entonces, eso hace que ese tipo de especialidades sean mucho más duras, porque obviamente las ofertan menos, pero también las pelean más los gringos. Claro. Y obviamente nosotros, internacionales, necesitamos visa, que esa es otra barrera muy importante y que sí vale la pena hablarla. em, Tenemos la desventaja de los años de graduado, entonces nos ponen una desventaja muy, muy grande. Y al final medicina interna es lo que más hace match junto con pediatría, psiquiatría y familiar, que son las menos competitivas. Y O sea, aparte de son eso, duras, el pero no dejan mismo de ser competitivas. claro que sí. Y aparte de eso, el mismo networking, ¿no? Obviamente, si es que estás en el mismo sistema, creciendo dentro del hospital, ahí por ahí, tienes más conocidos y el match es un sistema en el que te eligen y eliges. Entonces, eso también te da unos pasitos adelante si es que estudiaste en el sistema estadounidense, ¿no? Claro, claro. Y es más fácil encontrar personas que sean de tu país que estén en medicina interna, por ejemplo, o que estén en pediatría. O sea, yo tengo amigos, la mayoría de mis amigos acá son médicos porque estuve en Kaplan. Y la mayoría hicieron match en medicina interna y en pediatría. Tengo una amiga que ya va a hacer neumología pediátrica, o sea, ya va a ser un fellow en una universidad de Miami. Entonces, ya tu red de networking se vuelve mucho más amplia, pero aún así solo dos amigos están en cirugía igual que yo. Pero entonces ves abismalmente como la diferencia, ¿no? Como que, 10 de mis amigos están en medicina interna, pediatría y solo 2 están en cirugía. Entonces, eso también como hace que se vuelva un poco más difícil tener una red de networking que te pueda ayudar a entrar a tu especialidad que quieras, porque no conoces mucha gente. Entonces, y como latinos es más complicado, la verdad. Sí se vuelve un poco duro. El tema de la visa ahora está muy duro. Claro. Y ahora, hablando del match, el match week, básicamente, ese lunes que te dijeron, como contaste en redes, por ejemplo, no tuviste match. ¿Qué pasa desde ese día hasta el día que el proceso es del SOAP, ¿no? ¿Qué pasa desde ese día hasta que consigues una plaza en cirugía al final? ¿Qué es lo que Ok. hiciste? ¿Qué es lo que cambió? Porque me parece que es algo que no se ha respondido en ningún otro lugar y que es Muy bueno. como que el dato específico que le puede servir al que esté escuchando. Claro, claro. Normalmente uno espera, pues no, ver el match el día del match y es como que yo no tuve match ese día. De ahí yo sabía que había una opción que es el SOAP. Desde el lunes hasta el lunes se abre el SOAP. Una vez que tú no haces match, tienes como una hora para asimilarlo, pensar, llorar, llamar a quien quiera. Y de ahí empieza la aplicación al programa suplementario. Siempre sobran aplicaciones, siempre quedan puestos disponibles, siempre, en todas las áreas. Entonces, esas plazas tú las puedes tomar mediante el SOAP. Tú comienzas a aplicar el martes a las 8 de la mañana, ya tienes que estar tu aplicación enviada. Y de ahí hasta el jueves en la mañana eh, te mandan las ofertas. Es decir, que en todo ese periodo tú vas a tener entrevistas otra vez. Yo tuve 3 entrevistas en el match principal y tuve 3 entrevistas en la semana del show. El único problema es que en esa semana no tienes tiempo para prepararte. O sea, te toca contar programa, pero no tienes tiempo para investigar quiénes están ahí, en dónde queda, entender un poco, hablar con los residentes, tener una idea de dónde vas a ir, Claro. para así poder como ver cómo se conecta con el programa. No, tú prácticamente ahí ya estás buscando la oportunidad que te llegue. Entonces, eso lo hace un poco difícil y estresante porque esos días como que casi no duermes y estás así todo estresado. Hasta el jueves en la mañana que en el shop ellos te eligen. Ya tú no eliges. Ahí ya no es como que tú tienes opciones, nada. Si te llegan más de 2 ofertas, tú puedes elegir. Porque eso sí, el jueves en la mañana te llegan las ofertas. Entonces, si te pusieron en la primera ronda del show, porque son varias rondas hasta la noche, te llega la oferta. A mí me llegó en la primera ronda, entonces cogí la primera que llegó y me fui. Y ya sabía que tenía una posición de residencia, ¿no? Entonces, prácticamente sí, son
prácticamente 4 días, pero se pasa muy lento Claro. porque es mucho estrés. Yo creo que una de las cosas y algo importante aquí que lo comentaste es que yo hablé con mis mentores, con la gente que yo conocía, fellows, attendings, que me han apoyado en el proceso. Y obviamente les dije que no hice match y que pues cualquier cosa que ellos puedan hacer y que puedan como recomendarme, pues sería increíble. Entonces eso ayudó bastante, me ayudó mucho a conseguir las entrevistas que tuve y pues con eso pues ya una vez que te ven, tú puedes tener red flags en tu aplicación y al final tú no lo sabes porque cada año los programas tienen diferentes filtros. Y como es tan competitivo, obviamente si ven que todos sus aplicantes tienen menos de 3 años de graduado, a mí ya, yo ya tenía 3 años de graduado, probablemente me filtren. Entonces, cosas así uno no las sabe, pero si alguien viene y le dice, eh, doctor tal, al Program Director o al Associate Program Director o cualquiera del programa, como que esta es la carpeta de Brian, yo lo conozco, él ha trabajado conmigo, revísale la carpeta. Entonces ya como que de todas esas carpetas filtradas que estaban, sacan la tuya y ahora sí vamos a revisar la de él y comienzan a verla. Y si les agradaste, te mandan la entrevista y ya en la entrevista depende de ti cómo te desenvuelves, las cosas que te van preguntando y así, pues, y si les agradaste o no. Sí, sabes que es súper importante eso. La verdad es que hemos venido hablando en el transcurso de estos podcasts en lo importante que es saber dar un paso al frente y decir realmente, a ver, si es que hablo con esta persona o con la otra, por ahí me puede abrir un poco de oportunidades. Así que la recomendación a ustedes es que si tienen alguien al frente a quien puedan hablarle, es simplemente ir, presentarse, decirles que están interesados, porque ese interés es lo que les va a abrir puertas después, como nos dice Brian ahora, por ejemplo. Y, Brian, pasando, ahora que ya estás dentro, ¿cómo es un día normal de la residencia de cirugía en Brooklyn? ¿Cómo son tus horarios, guardias? ¿Qué Bueno, tal la exigencia? oficialmente yo empiezo el 1 de julio, entonces ahora estamos como en toda la semana de orientación, entrenamiento. El lunes tengo que ir a hacer follow, como shadowing, porque mi licencia no empieza activa desde el 1 de julio. Entonces yo no puedo tocar pacientes, no puedo hablar con pacientes hasta el 1 de julio. Pero prácticamente yo voy a tener guardias cada 4 días. Los turnos duran aproximadamente, bueno, las guardias son 24 horas. Ujú. eh, Empieza en la mañana, termina en la mañana. Son máximo 80 horas a la semana de trabajo. Ya, eso sí, al menos el primer año es súper duro. Bueno, en cirugía siempre es así. Yo cuando hablo con mis compañeros, como la carga horaria que voy a tener de medicina interna, por ejemplo, mis compañeros de pediatría se asustan porque es como que, wow, o sea, tienen demasiado. Yo sí, pero es que en cirugía es así y la verdad que el hecho de que sea en Estados Unidos, es verdad que se respetan mucho más como las horas de sueño, pero no deja de ser muy pesado el horario. Em, Tenemos un día a la semana libre, obligación. Sin embargo, como que hay bastante flexibilidad en la parte del aprendizaje, en la enseñanza. Obviamente, si bien te dejan solo, entre comillas, siempre hay alguien que le puedes llamar, siempre hay alguien que le dejas como, puedes, como, necesito ayuda y tal, y van y en ese momento te asisten, ¿no? Siempre hay alguien attending o un chief resident de guardia como que te pueda ayudar. Pero sí, prácticamente son 80 horas a la semana. No te puedes exceder de eso porque si te excedes al programa lo multan y eso pues es un problema grandísimo aquí porque pueden cerrar el programa por exceso de horas. Entonces eso es algo que sí marca una diferencia con respecto a nuestros países donde no respetan como las horas y tal. Sí, sí, es la realidad. A ver, yo hice el primer año de cirugía acá en Argentina y la realidad es que entraba a 5 de la mañana y salía aprox 7, 8 de la noche. Y obviamente tenía los guardias cada cuarto, cada quinto día, con un total de 7, 8 guardias por mes, pero sí, o sea, fue un año durísimo, durísimo, es justo eso, y me parece que es en todo lado. Y bueno, saliendo un poquito de la residencia, ahora que ya estás ahí, qué tal vivir en New York como ecuatoriano? ¿Qué tal la cultura, la comida? Por ahí, no sé si estás acompañado, sino la soledad, el costo de la vida, lo bueno, lo malo, ¿cómo lo ves ahora desde tu punto de vista? O sea, la verdad, siempre hablo de esto. En mi experiencia ha sido un proceso muy bonito con respecto a la adaptación. Yo tenía familia en New Jersey. Yo estos 3 años he vivido en New Jersey. Yo acá a Brooklyn recién me mudé hace algunos días. Pero me ha gustado mucho. Creo que el hecho de haberme venido por Kaplan me permitió tener una comunidad de amigos y médicos que hicieron que este proceso se haga un poco más, llevadero, ¿no? Porque ya conoces gente que está haciendo lo mismo que tú. Así no sea la misma especialidad,
ya te ayuda el hecho de saber que alguien entró, que tu amigo entró por acá, hizo match acá y va a estar cerca. Obviamente puedes planear salidas y te lo juro que no es lo mismo salir con tus amigos que hablan solo inglés, que ir un día y salir con tus amigos que hablan español y hablar y molestar y, ¿sabes? Sus insultos y sus bromas, cosas que uno entiende por nuestra cultura. Esa es la parte que a veces uno sí extraña y cuando sale con tus amigos es como, wow, necesitaba esto, ¿no? Pero en mi caso no se sintió tan fuerte como la adaptación, creo que también porque vivía con un primo, y mi primo es contemporáneo a mí, entonces tuvimos como bastante, nos llevábamos muy bien. Entonces él trabaja en Google, entonces también pasa ocupado en lo suyo y yo en lo mío, pero siempre tratábamos de hacer tiempo para ir a correr, hacer cosas y actividades fuera de lo que era como la parte de estudio, ¿no? Y trabajo. Sí, sí, es muy importante, pero en lo personal me gustó. Otra cosa que también marcó en mi experiencia como que algo diferente al irme es que mi familia ahora vive en España. Entonces, para mí ahorita cuando yo volví a Ecuador, yo solo pude estar con mi papá y mi novia, pero en mi casa donde yo vivía ya no hay nadie, Bueno, no había nadie. Entonces, más bien se sentía feo estar ahí, como que ya no es lo mismo. Entonces, saber que ellos están allá tampoco me da como esa de que los extraño porque están en Ecuador, no, están en España y pues los puedo ir a visitar cuando pueda, ¿no? en este punto y tocando esta parte que dijiste, justo me diriges a la siguiente pregunta que es, entonces, cuando termines de especialidad en USA, ¿tu título te sirve para volver al Ecuador? Porque eso va a ser una pregunta que va a tener cualquier persona. Y en tu caso específico, ¿quieres volver o quieres quedarte ahí? Ok. Normalmente cuando tú te gradúas acá en Estados Unidos, tu título es válido casi en cualquier parte del mundo. Es una de las ventajas de hacer la especialidad acá. Eh, Mi plan, la verdad, es seguir haciendo mi preparación acá, hacer mi fellowship aquí. Yo quiero graduarme como cirujano general, luego hacer cirugía mínimamente invasiva. Estoy entre eso y hacer abdominal wall surgery directamente, que eso es enfocarme Yep. en hernias y todo lo que es estos casos complejos. Pero me encanta robótica, entonces es como de las áreas que me quiero enfocar. Y la verdad que sí, o sea, yo creo que haciendo todo el proceso, a pesar de que mi visa es la J1 y me obliga a regresar al menos 2 años a mi país, hay una alternativa ahí que se llama el waiver. Entonces, el waiver te permite como trabajar acá por un tiempo, en una área, obviamente ya como cirujano, te pagan súper bien porque te pagan mucho más de lo que normalmente pagan, porque digamos que son áreas comunitarias, ¿no? Pero aquí comunitaria no es lo mismo que hacerla rural en nuestro país, es diferente. Sí. Entonces, claro, los recursos nos faltan y así, es diferente. Pero bueno, esa es la opción, entonces yo estoy optando por irme por esa opción, pero la verdad después de tanto sacrificio yo creo que acá sería la mejor opción. Ok, Obviamente haciendo todo legal por medio de la visa y tal, pero claro que sí. Y bueno, creaste una guía para el USMLE específica para IMGs latinoamericanos. ¿Cuál es el error más grave que ves en las personas que empiezan este proceso? okey, yo creo que el primer error es pensar que hay un momento perfecto, porque no hay un momento perfecto para empezar el proceso. O sea, siempre dicen: "No, ya cuando esté mejor el inglés, no, es que cuando tenga más tiempo", no. O sea, tienes que hacer el tiempo y cualquier cosa que tú lo tengas como tu prioridad, tienes que okey, no hay tiempo para eso, tú tienes que buscar la manera de darle un tiempo para lo que quieres hacer. Entonces, ese es uno de los errores que al principio mucha gente procrastina en empezar a estudiar para esto, o sea, que maybe ya luego no es que es tarde, pero pudiste aprovechar esos meses que estuviste esperando el momento ideal. La segunda es llenarse de recursos, meterse demasiados libros, no empezar a hacer preguntas desde el inicio es un error muy típico, de que quiero leerme todo el First Aid, que lo tengo por ahí, que es un libro grandote y se lo leen, perdieron ahí 3 4 meses leyéndoselo. Cuando empiezan a hacer preguntas, todo les va mal, les va horrible porque al final no aprendieron realmente, solo lo leyeron pasivamente y nunca pudieron como integrarlo en las preguntas y en lo que al final vas a hacer preguntas el día del examen, no vas a tener que leer un libro y responder, no te están lo que tanta lectura crítica tienes, no, Es un son examen. preguntas clínicas, son pacientes que te ponen, pero te preguntan bases, entonces tienes que practicar preguntas desde el inicio. Esto es una de las recomendaciones y errores muy, muy típicos. Sabes que eso es lo que siempre hablamos con el método de Medna, es básicamente si vas a hacer un examen de preguntas, tienes que hacerlo haciendo preguntas y organizando bien tu tiempo y demás.
Pero llego a esto porque quiero, para la persona que está ahora mismo por dar el CASES o dando el CASES, en una escala del 0 al 10, por ejemplo, ¿en qué escala pondrías al examen del CASES, al de habilitación profesional, y en qué escala pondrías al USMLE? Más o menos para hacer una comparativa. Chuta, del 1 al 10, poniéndolo al 10, al USMLE le pongo un 10 sin pensarlo, pero al del CASES, un 4, Perfecto. un 4, sí. Genial. Así la gente se puede Sí. como que ir midiendo y decir más o menos cómo voy, bueno, qué tan difícil es, ¿no? Última pregunta. Quisiera saber si pudieras hablarle al Brian que estaba en Ecuador preparando el Step One, sin saber si iba a funcionar. Una sola cosa, ¿qué le dirías? Yo siempre he dicho que no cambiaría nada de lo que pasó en mi pasado y porque creo que si no, no estuviera aquí. Pero creo que una de las cosas que sí, y de hecho hoy me tocó tomar una decisión que ya te la voy a contar, es de no pierdas el tiempo igual con tu familia. Trata de hacer tiempo para tu familia y tus amigos y las personas que te quieren, para tu novia, porque esa es una de las cosas que uno al final termina sacrificando mucho. Y si bien es importante la carrera y tal, a veces uno lo prioritiza tanto, le da una prioridad tan alta a la carrera que comienzas a descuidarte de otros aspectos de tu vida, como el ámbito social, tu familia, ir a hacer ejercicio, alimentarte saludable. Esas son las cosas que tal vez a mí me han costado mucho, en la cual he tenido picos donde he corrido maratón, pero luego, boom, otra vez me he descuidado totalmente. Asimismo, picos donde he estado muy conectado con mi familia, pero luego, boom, como que no he hablado por mucho tiempo con ellos. Entonces, creo que esa de las cosas que le diría como no, no dejes a tu familia atrás porque al final ellos son los quienes te están apoyando. Tenlos más presentes cada día, si sea un mensaje. Y es una de las cosas que me ha costado. De hecho, hoy lo que te decía era, tenía dos opciones. Irme donde mi familia en Long Island, que de hecho termina el podcast y me voy, que es el cumpleaños de una prima, o ir a la reunión de los residentes que vamos a tener ahora antes de empezar ya a trabajar. Entonces yo decía, para mí es importante porque estoy muy emocionado por todo lo que se viene y quiero conocer a todos los residentes, que ya los conocí, pero era un ámbito más social donde iban a tomar, iban a hacer algunas actividades. O irme donde mi familia, que tampoco los he visto, a mi sobrinito, a mis primas. Y hoy decidí mi familia y dije, no, o sea, de verdad, ya mis residentes pues los voy a ver, pero mi familia pues, no sé, vi lo de Venezuela también y me ha chocado mucho y dije, no, al final uno nunca sabe. Sí, ¿no? La verdad es que sí. Muchas gracias, Bray. La verdad es que ha sido un poco de contexto sobre el IBES de Melí. Sé que tendrán muchas más preguntas y seguramente serás invitado después para ver cómo vas en este proceso. Llegaremos a cirugía general y dentro de un tiempo veremos cómo estás, cómo te va y compararemos, por ejemplo, cirugía general en tal país con otro país y otro país y será algo interesante. ¿Algo último que quieras decirles para despedirte? Bueno, nada, cualquiera que esté viendo este podcast, pues si tienen una meta, póngansela, cualquiera que sea, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser venir a Estados Unidos, pero hacer la especialidad creo que en cualquier país es muy duro, pero no se limiten por de dónde vienen sus raíces, eh, porque mucha gente les va a decir, no se puede, está muy duro, está complicado, pero si tienen el apoyo, y más si tienen el apoyo, y ese es un privilegio muy grande, aprovechenlo, aprovechen cada día, sean muy autodidactas, y apasionense por lo que quieren. Es la única manera de que ustedes puedan lograrlo y de verdad ustedes se lo trazan y lo van a poder lograr y cuando ya se dan cuenta, pues ya están del otro lado y van a decir, wow, lo logré. Y se siente como un sueño, es lo que les puedo decir, ¿no? Así que enfocados en lo suyo, no descuiden a su familia, a sus amigos, a su pareja. Ellos son un panel muy importante aquí porque en muchas ocasiones van a fallar, muchas ocasiones van a sentir que no van a poder en el proceso, ni ustedes van a confiar, pero ellos sí están ahí. Ellos sí confían en ustedes, saben que ustedes lo pueden lograr. Entonces, nada, eso es lo que les puedo decir y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Espero de verdad vernos aquí en unos meses para que ponerlos un poco al tanto de cómo va la situación. Maybe con más ojeras. Seguro que sí. Hoy conocimos USA desde adentro, no el sueño americano, la realidad, los steps, el costo, el SOP.
el inicio de una residencia y lo que se siente estar lejos de casa construyendo a alguien que nadie te garantiza. En el próximo episodio nos quedamos en Ecuador, vamos a hablar de 2 residentes que están haciendo la especialidad aquí en nuestro sistema. Mismas preguntas, otra realidad, para que tú puedas comparar y decidir. Soy Gus y esto fue Medna Sin Filtro.